de tramitación aduanal. Hoy nos toca ver la segunda clase y vamos a platicar acerca de las relaciones comerciales, principalmente apegadas a lo que son los organismos nacionales e internacionales, relacionados con el comercio internacional y el comercio exterior. Les comentaba hace ratito que pues básicamente somos partícipes derivado a la apertura comercial y a los socios comerciales que tenemos, y también de organismos internacionales que después de 1945 pues se crean a raíz de pues todo este acontecimiento, después del 45, después de la Segunda Guerra Mundial, dentro de este proceso de reestructuración, tanto política, principalmente económica y política, y ya después social, porque pues fue la integración de las economías, ¿no? Y hemos pasado por las etapas correspondientes de los procesos de integración económica, y estos organismos internacionales ayudan a fortalecer pues las relaciones pertinentes, ayudan a regular, ayudan a promover, ayudan a estabilizar la economía pues a nivel mundial, ¿no? Y de los países que son partícipes. De manera interna, pues los organismos nacionales, los que cada país tiene de acuerdo ahí al alcance dentro de su organismo estructural, institucional. De eso vamos a estar platicando el día de hoy en esta sesión. Pues bueno, sin más preámbulo voy a iniciar. Voy a proyectar ahorita lo correspondiente. El día de hoy vamos a revisar, pues básicamente aquí un contenido que traigo, que ha sido una recopilación. Precisamente estaba revisando ahora este contenido que tengo inclusive de algunas clases que hemos tenido, principalmente ya en todo este proceso, y también compartirles aquí el trabajo debidamente proporcional que tenemos, para que también tengan ahí al alcance pues el ¿cómo se llama? El espacio. A ver, no, creo que no se compartió. Ahí te lo estoy compartiendo. No sé por qué. Pero bueno. A ver, ahorita lo checamos. ¿Dónde estoy? A ver, ahí voy. Ahí voy. Pero bueno, les platicaba que básicamente es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Y pues bueno, a ver si ahorita ya lo puedo proyectar. Si ya nos deja aquí la plataforma. Y si no, de todas maneras vamos a estar también revisando lo que es la parte del libro. Vamos a estar revisando la parte del libro. A ver, ahí está. Yo creo que ahí sí ya se está visualizando. Ahí está. A ver, otra vez. Ahí está. Creo que ya se puede ver. Pero bueno, ahí está. Por parte de los organismos nacionales, internacionales. Espero que se pueda estar observando en pantalla. Déjeme otra vez alinear esto porque aquí, a ver, ahí está precisamente la diapositiva. Yo creo que ahí ya se ve. Sí, creo que sí se está proyectando. Pero bueno, pues básicamente lo que les platicaba. Les recuerdo, mi nombre es el profesor Arturo Segundo Carrillo Nos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de la especialidad en tramitación aduanal y en el módulo precisamente de los organismos del comercio nacional e internacional, que forma parte de tramitación aduanal. De hecho, les comentaba que vamos a estar viendo, traigo tres diapositivas por aquí, que es como un compendio de la información que les voy a presentar hoy y de lo que vamos a estar revisando acerca de este material, precisamente del módulo tramitación aduanal. El tema principal fue el sistema armonizado y los organismos del comercio nacional e internacional.
que oportunamente el sábado pasado lo revisamos. Revisamos la primera parte de lo que fue los aspectos principales del sistema armonizado, los antecedentes, y por ahí revisamos la nomenclatura, la estructura, y pues hoy oportunamente lo que vamos a revisar va más enfocado a la parte de la integración correspondiente de acuerdo a los organismos nacionales e internacionales, que esto es al final del día pues son diferentes herramientas que se pueden postular de acuerdo a ciertos organismos, pues que al final del día regulan o se implementan básicamente de manera internacional después de 1945. Y pues bueno, en el caso de México, de acuerdo a lo que postula la Administración Pública Federal, de acuerdo a sus instituciones de gobierno, pero principalmente relacionadas con el comercio, y son consideradas pues al final del día dentro de este sistema armonizado, ¿sí? Y más que nada va muy correlacionado toda la parte y aspecto del comercio internacional, el comercio exterior, que por eso les decía, traigo aquí diferentes presentaciones que les voy a estar compartiendo a lo largo de la clase, ¿sí? Y también vamos a revisar por aquí el manual correspondiente a esta. El manual trae pues parte de los temas que hoy les vengo a platicar, pero pues bueno, ¿sale? Y espero que ya se esté visualizando en tiempo real. Bueno, vamos a iniciar, son las 7:20 aquí de la tarde, noche, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, transmitiendo en vivo para todo el puerto de Manzanillo, Colima, para los estudiantes y para todo el público del puerto de Manzanillo, Colima, estudiantes de nuestra casa de estudios, obviamente, y para todas las personas que en las redes sociales nos ayudan a ser partícipes de este canal. Pues bueno, iniciamos entonces. El día de hoy les voy a platicar acerca de los organismos internacionales y nacionales. Sin embargo, es de suma importancia abordar los aspectos de cooperación e integración. Entonces, por ahí les digo, voy a iniciar con esta sesión correspondiente, ¿no? Fíjense, a raíz de que después de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los países de manera generalizada estaban tocados, dañados en cuestión a su infraestructura, a sus provisiones, a toda la cuestión de este acontecimiento bélico que había ocurrido. Pues necesitábamos de alguna manera reagruparnos de manera mundial, parte de Europa, Estados Unidos. En el caso de México, pues no, porque no tuvo una influencia y dinamismo tan directa, obviamente, pero pues bueno, a raíz de ese acontecimiento, después de 1945, los organismos internacionales se empiezan a crear. ¿Con qué objetivo? Pues obviamente dar una situación de cooperación e integración de manera económica, ¿sí? ¿Qué es básicamente la cooperación? De acuerdo al resultado de un conflicto bélico entre las naciones que les permitían, por ejemplo, estar en múltiples desacuerdos. Estos desacuerdos, pues, bajo el amparo de que habían prácticas, pues, muy desleales, ¿no? Tanto de territorio, de poder, del mismo gobierno, de la cercanía, de la lejanía, de muchos conflictos en cuestión a los grados de organización que tenían los distintos bandos. Y esta cooperación a nivel internacional, pues, se empieza a procurar, pues, después del 45, ¿no? Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Y estos organismos internacionales se crean con el objetivo de una reestructuración y una fuente de proveeduría, digamos de esta manera, para esclarecer y establecer pues ciertos aspectos que se tocaban o que fueron muy trastocados durante la Segunda Guerra Mundial. Habían tres elementos importantes que en su momento se peleaban, ¿no? Lo que era la parte de la expansión por territorio, lo que era el poder de las naciones, y también los recursos naturales, que si bien hasta el día de hoy, no me van a dejar mentir que hasta el día de hoy, pues algunas economías bajo este argumento, pues suelen invadir a otras economías,
¿sí? Que luego le ponen como etiqueta terrorismo o en todo caso cuestiones nucleares, pero al final del día es para el aprovechamiento y repercusión de ciertos recursos que al día de hoy pues se siguen extinguiendo, y hay economías que al final del día pues tienen y cuentan con estos, a raíz de que viven condicionadas de la soberanía que puedan ofrecer y de la administración de los propios mismos, ¿no? De los mismos recursos. Pero bueno, entonces se entra en un panorama circunstancial de cooperación. Esta cooperación económica de manera internacional postula tres puestos. Por ejemplo, en la parte de la relación, se dice que es poco comprometida, relación poco comprometida, cuando es basada en la mera transferencia de bienes y servicios entre un país y otro, solo por una relación comercial. Aquí hay que tener en cuenta, antes de hablar de los organismos nacionales e internacionales, que para que se pueda llevar a cabo, se tiene que estructurar la base como tal, social, económica, principalmente, porque esto nos ayuda a entender de qué manera hay esa funcionalidad para poder llevar a cabo este tipo de integración correspondiente, ¿no? Recordemos que en su momento, pues las economías eran muy cerradas a los intercambios comerciales y postulaban barreras arancelarias que en algún momento determinado condicionaba la relación comercial de las mismas economías, y estas las ponía en jaque de tal manera que generaban prácticas desleales. Y bueno, todo el mundo estaba como defendiendo su parte, sus recursos, y esto no era pues una cuestión muy sana, ¿no? Entonces, hay como tres formas de que empezaron a llevar a cabo este tipo de integración. La primera dice que hay una relación poco comprometida en donde es basada en la mera transferencia de bienes y servicios entre un país y otro, solo por una cuestión y relación comercial. Fíjate que a pesar de que hay un mundo cada vez más interconectado, el proceso de colaboración y de coordinación entre los organismos, precisamente que al día de hoy ya se crearon y ya existen, por decirlo así, para el comercio, pues se vuelven cada vez más importantes a raíz de que han tenido y están teniendo pues digamos un poder único en cuestión a poder ser árbitros más que nada de las economías que están integradas. Por eso te decía que ahorita que te explique esta parte de la integración y cooperación, pues vas a poder entender el por qué estos organismos pues cumplen con una función determinada. Y precisamente estas organizaciones no solo establecen normas y regulan el comercio, sino que también trabajan para resolver conflictos de manera comercial, lo que te venía diciendo, a través de la liberalización del mismo, y proporcionan también parte de asistencia técnica, inclusive designan e inclusive hacen estudios económicos, capacitan inclusive a los países, principalmente a los que están en un proceso de desarrollo o subdesarrollo, donde hacen análisis y diagnósticos que les permiten, por ejemplo, enfatizar o darle como premisas a ciertos sectores, a ciertos lineamientos para que estos países pues cambien y se puedan homologar al mismo sistema de manera generalizada que al día de hoy vivimos, ¿no? Que te podría decir que es un sistema más neoliberal y capitalista, en el caso de manera generalizada capitalista, y neoliberal en su momento, y ahorita ya estamos viviendo como que más lo capitalista en nuestro país. Pero pues bueno, cada uno de ustedes determinará el enfoque y la forma en cómo quiera ver la perspectiva de cada uno, ¿no? Sin embargo, al final del día, estos organismos pues enfrentan también pues relativamente barreras, lo que te decía. Al final del día son desafíos muy significativos en donde hoy en día el cambio, la innovación, la estructura, las formas de poder llevar a cabo un comercio justo y equitativo, pues está a flor de piel, ¿no? Y todo esto porque hay intereses también políticos, económicos y sociales de manera mundial, ¿sí? No simplemente es hacer un acto de comercio, sino que esto es una consecuencia de algo que a futuro va a condicionar a las economías, y que por cierto muchas economías ya se están integrando o están haciendo o llevando a cabo grados de integración distintos a los tradicionales.
Por eso, ahorita que te platique de esta forma de cooperación e integración, pues me vas a poder entender del por qué las economías toman estas iniciativas, ¿no? Pero bueno, antes que nada de todo esto, y regreso con la diapositiva que estoy postulando allá. Fíjate, ahí dice que existen como 3 niveles, ¿no? La primera ya te la compartí ahorita. Relación poco comprometida, solamente hacen intercambio de bienes y servicios y shalala. Y eso era cuando no existía como un medio de control y de supervisión de estos mismos organismos. Los países eran libres de poder llevar a cabo esos actos de comercio sin que hayan tantas normatividades y reglas. Pero esto traía consecuencias muy drásticas a futuro, porque era desproporcional lo que se vivía y de lo que se intercambiaba. Y los mismos países se daban cuenta de esto. Fíjate, la segunda dice cooperación económica. Ojo, porque ya al decir cooperación económica es parte proporcional de una soberanía de poder, digamos, incursionar en un grado de cooperar, ¿verdad? Frente a otra, pero estipulando ciertas directrices. Dice acá, en esta, además de tener una relación comercial, hay acuerdos entre ellos, ¿sí? Dice, como ejemplo de cooperación está la OCDE. La OCDE, sus siglas, ¿verdad? Significan Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París, Francia. Sí, esa me la sé, ya está por experiencia. ¿Qué hace este organismo o esta institución como tal, ¿no? A raíz de que se crea. Pues precisamente eso. Ayuda a las economías a generar diagnósticos en sus ejes rectores en distintos campos de aplicación. Pueden ser sociales, culturales, educativos, económicos, políticos. Y fíjate que precisamente hay un gran ejemplo de esto, precisamente de este organismo internacional que se llama la OCDE, y que dice que está formada por 30 países, todos son países desarrollados. Fíjate lo más controversial de todo esto, y cuya finalidad es poner en común experiencias y armonizar sus políticas. Políticas públicas o políticas internacionales públicas, por llamarlas así, de cada país, que ayuden a ser garantes de que los países, pues en vías de desarrollo, puedan subsanar ciertas circunstancias que no han podido solventar y los lleve a un escenario de poder desarrollarse, llegar a ser economías emergentes y en su momento, pues economías de primer mundo. Sin embargo, hay muchos condicionantes o muchas variables que no se trastocan porque el país depende precisamente de ese desarrollo como tal. Y en este caso te voy a dar el ejemplo tan claro. Generalmente no me gusta hablar de política, pero es necesario hablar. Cuando iniciaba la administración del gobierno pasado, estamos hablando de Enrique Peña Nieto, fíjate que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de la rectoría económica del país, y el 26 habla del Plan Nacional de Desarrollo o Plan de Desarrollo, precisamente cuando, por ejemplo, en un sexenio hay ejes rectores que se van a promover y que se van inclusive a perseguir, que pueden ser las líneas de acción de cada gobierno. Algunos a lo mejor se interesen más en lo social, algunos más en lo económico, a lo mejor algunos más en lo financiero, algunos más en la parte de la política pública de seguridad, a lo mejor algunos en la parte de la política pública educacional, etcétera, ¿no? Y resulta ser que cuando iba a iniciar esa administración, un organismo internacional que es la OCDE, llevó a cabo una serie de implementaciones y políticas que como recomendación le dio al gobierno mexicano y le dijo, oye, ¿sabes qué? Ahora que vas a tener, pues, digo, no creo que se lo haya dicho así, ¿verdad? Pero lo vamos a entender así. Ahora que va a haber elecciones y va a haber cambio de gobierno, pues yo, mira, el diagnóstico que en su momento, pues, solicitaron, ¿verdad? Porque también se solicita, no es de a gratis que te lo da, o sea, no es porque él quiera hacerlo. De hecho, algo muy interesante, quiero avanzar en las diapositivas, no sé si se alcance a ver ahí en la pantalla, estoy con una imagen a lo mejor un poco viejita,
pueda visualizar. Lo que quiero compartirte en esta imagen es que te decía, este organismo internacional que es la Organización de Cooperación, de Cooperación de Desarrollo Económico, que es la OCDE, dice que únicamente está integrado por países miembros, y estos países miembros pues son economías de primer mundo. Eso es lo que ella postula. Esta imagen ya tiene algunos años y dice aquí abajito, no sé si se alcanza a ver, pero dice conocida como el Club de los Países Ricos. Fíjate nada más cómo dice, el Club de los Países Ricos. Pero resulta ser que dentro de todas estas economías, te las voy a ir leyendo porque probablemente, ya me pasé, probablemente ahí en la diapositiva no se alcance a ver. Mira, el primero que está acá arriba es Canadá, por si no lo alcanzas a ver, el primero es Canadá. Su adecuación a la OCDE, en este caso, pues tiene como fecha 1961, ¿no? Y así sucesivamente, y fue avanzando y se fueron integrando economías. Como número 2 está Estados Unidos. Digo, ¿qué país no? ¿En dónde no está Estados Unidos, verdad? Pero bueno, el otro es Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Noruega, Turquía, España, Portugal, Francia, Irlanda, Bélgica, Alemania, Suecia, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Polonia, Hungría. Bueno, por mencionarte algunos. Digo, tú en pantalla lo estás viendo ahorita en tiempo real. Pero de ahí, en esta misma lista por donde está Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, de repente hay un bache así donde haz de cuenta que vas por una carretera y hay un bache y dice ahí México 1994. Para ser precisos, dice ahí 18 de enero, febrero, marzo, 18 de mayo de 1994. Ups. Como que entró como parte ya, o forma parte de los países de la OECD. Pero te vuelvo a repetir lo que dice acá abajo, conocida como el Club de los Países Ricos. Y así sucesivamente. Hay otros países, Estonia, Israel, etcétera, ¿no? O sea, países que en su momento tienen billete capital, lo asignan a un organismo internacional, porque no creas que es, porque aquí precisamente lo dice, es un club, ¿no? Digo, entendiéndose como una forma y expresión coloquial de decirlo. Pero déjame decirte que todos los organismos internacionales que forman, o los países que forman parte de los organismos internacionales, algunos te piden ceder soberanía, algunos te piden billete, algunos te piden algunas condicionantes financieras, etcétera, ¿no? Todo va como el caso de la reciprocidad, de que te doy, pero tú también me das, ¿no? Algo que yo quiera y algo que yo necesite. En este caso y en este organismo, te decía, el bache más grande que hay de las casi 50 economías es que por acá aparece México. Tú vas a decir, por ahí, ¿no? Me vas a criticar ahorita en esta sesión. Oye, pero ¿por qué bache? Pues porque ahí dice que el club es de países ricos y resulta ser, si lo vemos de una manera subjetiva, pues México no es un país rico, o al menos eso nos han rico, tiene mucha riqueza cultural, recursos naturales, 12 tipos de clima, tiene inclusive es petrolero, etcétera, ¿no? Pero bajo los ojos de otras personas seguimos siendo un país subdesarrollado. Te voy a decir por qué es un país subdesarrollado, porque dentro de las cuestiones políticas, económicas y sociales, en todas fallamos, ¿eh? Te voy a poner, inclusive ahorita voy a buscar un cuadrito y te voy a demostrar porque somos un país subdesarrollado, pero quisiera que después sea porque ahorita te quiero hablar rápidamente de los organismos internacionales, si no se me va a acabar la clase. Y resulta ser que por ahí aparece México, pero la OECD o la OCDE, dependiendo cómo las siglas, las condiciones, que al final es lo mismo, no creas que añadió a México porque le dio lástima, ¿verdad? Sino porque la OCDE como organismo internacional también busca algunos beneficios. Aprende de algunas economías que le abren, digamos, la puerta o la soberanía de los países. En este caso, México, regresando al ejemplo que te estaba comentando, hizo una serie, la OCDE hizo una serie de políticas públicas, hizo un diagnóstico de políticas públicas cuando iba a iniciar la sesión y el mandato de Enrique Peña Nieto, y entre esas líneas tocó la parte energética, tocó la parte educacional,
tocó la parte social y tocó la parte de la seguridad, y entre otras muchas cosas que de hecho, si no me crees, búscalo en internet, ahí aparece, inclusive pone ahí estudio de la OCDE con fecha tal de la administración de Enrique Peña Nieto, y vas a encontrar que claramente está el documento ahí. Te lo digo porque ya lo leí. Y decía que casi le dijo a México, a ver, México, vas a iniciar un nuevo ciclo presidencial, una nueva administración, y yo te recomendaría que hagas algunas adecuaciones en materia energética, en materia petrolera, en materia educacional y en materia social y en materia de seguridad y en otras cosas. Y resulta ser que en esas ejes de acción, te platicaba de la Rectoría Económica del Estado y el Plan de Desarrollo Nacional, pues dijo, órale, va, a ver, y agarró el documento y lo revisó. Y sí las puso en práctica, obviamente, pero las puso en práctica a su conveniencia de la administración. No hizo lo que realmente dijo la OCDE, porque la OCDE le dijo, cambia esto y vas a ver que solventas muchas de las problemáticas que ahorita te atañen y las vas a solventar, tal vez no mañana, no pasado, pero sí por lo menos en esta administración las vas a dejar con las bases para que se potencialice como de un país subdesarrollado y empiece a tener las directrices correspondientes para un país más de vías de desarrollo, pues a una economía ya más híbrida, emergente, y al final del día hasta un país de primer mundo. Sin embargo, no lo hizo, al contrario, condicionó y dijo, no, si hago esta parte, si reestructuro e implemento algunas reformas, particularmente la energética, pues ya no va a haber negocio, ¿verdad? Y eso es lo que pasó. Y eso es lo que pasó precisamente porque sí las adecuó, pero para poder hacer parte proporcional de algunas directrices muy diferentes a lo que postulaba la OCDE. Por eso te estoy explicando que los organismos internacionales en algún momento determinado no solamente son en lo comercial, sino también caen en campos de aplicación que pueden ser muy provechosos si así se utilizan. Pero en este caso no. Pero bueno, solamente era para poder comentártelo, y como es parte de este tema, me sentía la responsabilidad de compartírtelo, ¿no? Fíjate, en mayo de 2007 los países de la OCDE estuvieron de acuerdo en invitar a Chile, Estonia, Israel, Rusia y Eslovenia a una discusión abierta para ser miembros de la organización. Chile se convirtió en el miembro el 7 de mayo del 2010, y el 10 de mayo hizo lo mismo Estonia, Eslovenia, el 21 de julio Israel, 7 de septiembre del mismo año de 2010. O sea, también ellos se integraron en esa parte. Ahora, regresando a la parte donde dice cooperación económica, precisamente pasamos de una relación a una cooperación. Cuando entra el grado de integración comercial, precisamente de cooperación, porque primero es la cooperación y luego es la integración. En la cooperación, digamos así, cada uno baja sus barreras y dice, órale, estoy dispuesto a cooperar, más no ceder. Es algo muy diferente. Y resulta ser que entonces los países ya no solo tienen una relación, sino tienen un alto compromiso de cooperar, más no de ceder, ¿sí? Y tampoco de integrarse, solo están cooperando en ciertos aspectos comerciales, económicos, inclusive puede ser sectores estratégicos económicos que en algún momento les beneficie a unos y a otros. Y después el tercero que ves en tu pantalla en la parte de abajo dice que es el grado de integración. Aquí ya estamos hablando de un condicionante ya más sólido y ya más desarrollado, que la parte de la cooperación al final del día queda atrás, y entonces el país decide, digamos de otra manera, ya involucrarse más, ya ceder ahora sí a esas exigencias que en algún momento determinado pues los países requieren para poder pues integrarlo, ¿verdad? A este club, como dice, ¿no? Dice ahí, llega más allá de la cooperación eliminando barreras y con el fin de avanzar y conseguir un mercado único. A cambio, el país pierde soberanía para tomar decisiones. Por ejemplo, España no puede modificar el tipo de interés del euro, pues es una decisión que corresponde al Banco Central Europeo. O sea, ve cómo hay condicionantes en donde los mecanismos de integración
pues ya precisamente eso condicionan ciertas soberanías, ciertas situaciones y grados de compromiso que el país cede al final del día para poder incursionar en esta parte, ¿no? Y me llama la atención porque al final del día esto puede ser una forma de que los países al final del día pues trastoquen más allá de esa cooperación e integración, ¿no? Aquí ya se van preparando para algo un poquito más grande, algo que en su momento pues ya les está ayudando precisamente a focalizar pues con un interés personal más particular, en donde ellos mismos pues ceden esa soberanía y ayudan a condicionar a los países. Pero bueno, en particular, precisamente de eso se trata, de que al final del día, con este grado de compromiso, los organismos internacionales pues tengan esa forma de acción y que les empiecen a poder ayudar en esta situación tan particular para que pues puedan en algún momento determinado participar, ¿no? Esto es lo que se busca al final del día. Entonces, a raíz de eso, entonces, lo que se te presenta en la diapositiva precisamente es eso, que ayuden a que las economías se integren en algo que se llama grados de integración, ¿sí? Los grados de integración son importantes para las economías porque les permite avanzar y desarrollarse pues de manera más, pues más fácil, ¿no? Porque al estar dentro del juego, por decir así, de este grado de integración, pues tienen incursionamiento con distintas economías, inclusive aprenden de las mismas economías o hacen alianzas estratégicas que les ayudan pues a desarrollarse de manera económica pues mucho más rápido, ¿no? Pero bueno, esto es lo que te venía platicando y comentando acerca de los grados de integración y de cooperación. A raíz de esto, como bien lo estás viendo, déjame, ya regresó la pantalla, lo estás viendo, pues eso es lo que ocurre, ¿no? Existen como que un proceso de 3 procedimientos, por decirlo así. Primero es una relación poco comprometida, luego pasa a ser una cooperación económica y luego pasa a ser un grado de integración o una integración ya más particular, ¿no? Ahora, ¿de qué te puedo hablar ahorita de los organismos pues más importantes de cooperación internacional, ¿sí? En materia comercial, si fueran los más importantes o son los más importantes, solamente a raíz de que te estoy platicando esta parte. ¿Por qué? Porque de entrada hay un vínculo, hay una forma de poder, digamos, entrelazar esta parte donde dice, por ejemplo, que son los más importantes. Te pongo como ejemplo que después de 1945, el primer organismo internacional que se crea pues es la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. Y después viene lo que es la parte del Fondo Monetario Internacional, y después viene lo que es el Banco Mundial, y después viene lo que es en su momento era el GATT, el Acuerdo General de Aduanero y Aranceles, con sus siglas GATT, y luego pasó a ser parte de la Organización Mundial del Comercio, la famosa World Trade Organization, ¿no? Que precisamente se crea y entra en función el 1 de enero de 1995 como OMC. Ya desde se empezó a conocer al GATT en el caso de México a partir de 1987, si no mal recuerdo, porque es cuando México se integra al GATT, no estaba integrado, ¿sí? Acuérdate, relación poco comprometida, cooperación y luego integración. Entonces es cuando ya México cede, digámoslo así, y se integra a lo que es el GATT. Y viene el proceso de reestructuración, de modificación, y concluye en 1 de enero de 1995 en el caso de la Organización Mundial de Comercio, ¿sí? Ahorita vamos a platicar con cada uno de estos, de estas funciones, atribuciones o a lo que se dedican para poder esquematizarlo. Y luego de ahí viene lo que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sus siglas OCDE, ¿sí? Y ahí dice abajito, mejores políticas para una mejor vida, que sí lo hace, pero la OCDE
no es tonta, aprovecha estos estudios y análisis y diagnósticos de las economías que están siendo estudiadas precisamente porque entonces les ayuda a saber cuáles son sus deficiencias y sus males. Y entonces él hace ese diagnóstico y ese estudio, se lo vende al país obviamente y también no dudo que se lo venda a otras economías para que puedan ver el lado frágil de las economías en vías de desarrollo y aprovecharse en algún momento determinado de acuerdo pues a ciertos intereses muy particulares que puedan tener de los países, ¿no? Ahora, la última etapa que se llaman los procesos de integración económica, pues van muy de la mano, ¿no? Te puedo decir que, por ejemplo, y lo ves en la diapositiva, está la LADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, ¿sí? Donde distintas economías, pues, se juntan, por decirlo así, hacen un gremio, un consolidado de países, ya sea por la cercanía, ya sea por el tipo de sector al que se especializan, ya sea por los productos que comercializan, etcétera, etcétera, ¿no? Y este proceso de integración puede ser, como te digo, más que nada de tipo territorial. A veces es territorial y a veces también es por cuestiones de intereses muy particulares. Por ejemplo, acá dice que la integración a manera regional, dice que es el proceso por el cual dos o más países implantan una serie de políticas para la creación de un espacio económico común. Se produce para que los países partícipes puedan beneficiarse de todos los efectos que tiene el libre comercio. Fíjate nada más, a raíz, o sea, no es como lo máximo o en todo caso lo mejor tener un libre comercio, sino que a raíz de tomar esa decisión, ¿cómo se llama? A raíz de tomar esa decisión, pues también hay ciertos inconvenientes que empiezan a ocurrir. Digamos que el comercio al ser libre condiciona a las economías y las vulnera. Y para eso existen los organismos que regulan, promueven, fungen como, digamos así, como árbitros en ciertas cuestiones precisamente comerciales. ¿Sí? Y esto dice, se crea un espacio económico más amplio, se aprovechan las ventajas de la especialización, se estimula la competencia, se favorece la inversión y a raíz de esto que se postula, pues ellos mismos ayudan a que las economías logren sus objetivos. Por ejemplo, uno de los objetivos de manera internacional, hablando no solamente comercialmente, no solo económicamente, sino financieramente, es el Banco Mundial, que el Banco Mundial al final del día se divide en cuatro, se secciona, en cuatro específicamente. Y cada una de esas, cada uno de esos departamentos se especializa pues en ciertos objetivos particulares. Por ejemplo, te puedo decir que del Banco Mundial hay una sección que garantiza, por ejemplo, préstamos internacionales a países que los necesiten para única y exclusivamente cuestiones de estructuración y de recuperación económica, y así sucesivamente. Entonces, por eso te digo que los organismos internacionales no se crearon nada más por sí, fungen como mecanismos reguladores, ¿sí? Ahora, hay otro, en el grado de integración también existen algo que son los acuerdos preferenciales. Dice, compromiso de brindar a un trato preferencial en comparación al que se otorga a terceros países. Se otorgan diversos niveles de rebajas arancelarias en el comercio mutuo. Y esto lo cuida mucho, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, para que no vayan a existir prácticas desleales del comercio internacional, ¿verdad? Esas prácticas desleales precisamente lo que hace es que condiciona a ciertas economías a no hacer pues, subvenciones o cuestiones de prácticas que incurran la afectación de un sector en particular a otras economías, ¿no? Y esto pues ya no haya o existe una libre competencia, sino que los condicione a que única y exclusivamente pues le puedan comprar a un solo país a un determinado precio, ¿no? Otras son las zonas de libre comercio como las que tenemos nosotros. Digo, para que vayas agarrando el entorno de cómo nosotros nos vamos correlacionando con esto. Y, por ejemplo, el caso más tradicional, ¿no? Que tenemos nosotros es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su momento. Ahora TEMEC y ahora ya no sé qué vaya a hacer. Que todavía sigue como que en proceso de poder condicionar ciertas cosas, ¿no? En su momento, en el 1 de enero de 1994, a raíz de que México pues ya entra
efectivamente a este grado de integración de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, pues por eso te digo que es mucho de los condicionantes, porque el sector se condiciona, y había una lista de 25 productos cuando entra en función que se condiciona. Esto inclusive lo podríamos llevar a cabo o leer o aprender acerca del libro de Lecciones de la Globalización, precisamente del autor, del doctor Vidal Ibarra, en su libro Lecciones de la Globalización, y precisamente te lo replico porque yo de ahí lo estudié y oportunamente me encargué de leer cuál fue todo ese proceso de estructura que tuvo desde 1970 hasta lo que fue 1994 y posteriormente con esta parte del neoliberalismo y ahora el capitalismo que sí ya está muy consolidado más que nada, ¿no? Y de las administraciones que en su momento pues condicionaron también y a la vez no, porque el hecho de haber hecho un libre comercio con estas economías pues nos ayudó mucho a crecer y a superar un déficit comercial que teníamos. Tuvimos un superávit comercial que no logró satisfacer el déficit que teníamos de manera interna, pero pues bueno, hemos crecido también paulatinamente y hemos aprendido también mucho de esto, ¿no? Porque México no estaba preparado para un tratado de libre comercio, se aventó, pero fue muy valiente, digámoslo así, por el hecho de que pues tuvo que ir subsanando esos inconvenientes, ¿no? Cuestiones legales, normativas, procedimientos, empresas, requisitos en particular, o sea, fue bueno el salto, pero aún así seguimos en un proceso de acondicionamiento y de evolución, ¿no? Que si lo hubiéramos perfeccionado desde el principio, pues creo que estaríamos en otra situación, ¿no? Pues bueno, ahí está el otro, y después viene, por ejemplo, como lo hace la Unión Aduanera, ¿no? En este caso, dice que una unión aduanera es el acuerdo entre países que supone, además de la eliminación de barreras comerciales entre los países miembros, una política arancelaria común frente al resto de los países. Las uniones aduaneras requieren cierta integración en las políticas fiscales y monetarias de los países miembros. Su principal ventaja es que favorecen la especialización de su territorio, traducida en una eficiente asignación de los recursos, como ejemplo el Mercosur. Sí, aquí vemos otro grado de integración aduanera, como por ejemplo, dice acá, Unión Económica Euroasiática, de izquierda a derecha, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia, ¿sí? O el Mercosur, ¿sí? Que al final del día también es otro. Y el mercado común que se entiende como el área económica en la cual hay libre movimiento de mercancías, trabajadores y capital, como consecuencia de la eliminación total de los controles aduanales y el levantamiento de las barreras no arancelarias existentes, además de que supone políticas exteriores comunes, ¿no? Pues ahí lo vemos, ya no solo se mueven productos, sino ahora capital y también mano de obra. O el otro que es la unión económica, la que tú ya has de conocer, donde por ejemplo es la Unión, ¿cómo se llama? La Unión Europea, perdón, pues ahí hay una homologación, digámoslo así, de su política económica, fiscal y monetaria, y muchos de los países pues se ven beneficiados a raíz de esa unión, ¿no? Esto es precisamente lo que a raíz de esto necesitas conocer, porque para poder entender el grado de cooperación y de integración que se va dando, pues es importante tenerlo como tal, ¿no? Otra de las cuestiones, voy a presentar acá, déjame compartirte en tiempo real, a ver qué dice acá, a ver, ¿dónde estoy? Aquí, dentro del manual, como lo habrás de observar ahora que lo tienes ahí de estudio, pues fíjate que también hay la parte de los principios del derecho internacional, ya no solo en materia de cooperación y de integración, sino que también entra la parte normativa, ¿sí? Del comercio. Y vienen temas muy particulares que ayudan a consolidar y a entender esta situación como tal, donde postula pues que este derecho internacional económico pues también es de suma importancia porque ayuda a entender
que la participación de las economías, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veas, ahí está. Fíjate, principios del derecho internacional en materia de comercio exterior, en materia de comercio, dice los principios del derecho internacional en materia de comercio. Por ejemplo, el principio de no discriminación. Dice, este principio establece que los países no deben de discriminarse entre sus socios comerciales en igualdad de condiciones. Dentro de este principio se encuentran dos conceptos clave, la nación más favorecida y el trato nacional, en donde la nación más favorecida implica que los beneficios comerciales otorgados a un país deben de extenderse automáticamente a todos los demás países con los que se tenga un acuerdo comercial. Y ahí te voy a decir, por eso traigo un consolidado de varias presentaciones, porque también hay que entender, una cosa es un tratado internacional, otra cosa es un acuerdo comercial, otro es un acuerdo de complementación económica y si no mal recuerdo había otro que específicamente va por sectores y productos que se lleguen a intercambiar. Entonces, por eso te estoy comentando esto, porque es importante conocer la estructura normativa que existe para que en esta materia en particular, legal o jurídica, por decir así, a nivel internacional, los países sepan las reglas del juego, ¿sí? Y te ayuden a entender de qué manera trabajan. Por ejemplo, dice acá, supongamos que el país A otorga a los productos del país B una tarifa arancelaria más baja en comparación con otros países. De acuerdo con el principio de la nación más favorecida, el país A debe extender automáticamente esa misma tarifa arancelaria más baja a todos los demás miembros de la Organización Mundial del Comercio. Y ahí aparece otro organismo internacional, que precisamente es el que vamos a analizar más adelante, la OMC, ¿sí? Si eres miembro del organismo internacional, estás condicionado, porque se diste soberanía al momento de ingresar, estás condicionado a que esa tarifa de la nación más favorecida no se aplique única y exclusivamente a un único país, sino se extienda a los otros países miembros para que sea más equitativo y justo el comercio entre las demás economías. ¿Sí? Dice, asegurando así la igualdad del trato en todos los socios comerciales. Y eso es muy interesante analizarlo porque nos ayuda pues, a entender que las reglas prácticamente de las economías estipuladas ya están establecidas y los organismos internacionales las regulan de cierta manera. Pero bueno, vamos a continuar porque esto es más interesante. Luego dice, otro de los principios se llama principio de reciprocidad. Aquí lo tienes allá. Y dice, este principio implica que los países están dispuestos a dar a otros países un trato similar al que reciben. En otras palabras, si un país ofrece ciertos beneficios comerciales a otro, espera recibir beneficios comparables a cambio. O sea, si país A, por el ejemplo, dice, si el país X elimina los aranceles a la importación de automóviles procedentes del país Y, se espera que el país Y elimine los aranceles a las exportaciones de productos agrícolas del país X. O sea, debe de haber un grado de reciprocidad. Ejemplo, si México le vende petróleo a Estados Unidos a un precio bajo, por decirlo así, se espera que Estados Unidos, al venderle gasolina a México, también sea de manera barata, por decirlo así, aunque esto no ocurre. Pero bueno, se espera una reciprocidad. Tal vez en otros sectores sí, pero en sectores estratégicos y condicionados, tal vez no. Entonces, esto se espera porque los países de cierta forma tienen una libre intervención de un trato digno, justo, equitativo, que les ayuda precisamente a poder en algún momento determinado pues a llevar a cabo ese tipo de cuestiones comerciales. Ahora dice otro, principio de trato justo y equitativo. Principio de trato justo y equitativo. Este principio garantiza que los Estados miembros de una organización comercial internacional como la Organización Mundial de Comercio, es por eso que te estaba diciendo que es importante analizar los organismos internacionales, proporcionen un trato justo y equitativo a los demás miembros, y esto implicaría respetar los derechos adquiridos y evitar medidas injustas
que puedan perjudicar a otros países. Ejemplo, si un país introduce una medida que afecta negativamente a las exportaciones del otro país, como la imposición de aranceles antidumping, debe asegurarse de que la medida cumpla los principios de justicia y equidad. Por ejemplo, el país que impone los aranceles debe proporcionar pruebas suficientes para demostrar que existe un dumping real y daño a la industria nacional. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que no imagínate, somos productores en algún momento determinado mayoritario, por decirlo así, o en muy buen momento de maíz, ¿no? Del grano de maíz. Y resulta ser que Estados Unidos también es productor, ¿sí? Él es productor también de maíz. Y resulta ser que de repente él agarra y hace y manda el maíz para acá, ¿sí? Lo exporta, en el caso de él, nosotros lo importamos. Y resulta ser que él viene ya subvencionado, él ya viene, digamos, fortalecido por su propia industria y su propio gobierno, y pone en riesgo el sector prioritario de nuestro país. O sea, lo desalinea, lo desajusta, y esto permite que, pues, en su momento determinado se esté importando más de su producto y nosotros no nos deja vender nuestro producto ahí, o al menos si lo llegamos a vender, pues nos condiciona de alguna manera que ponga en riesgo el sector productivo de la propia economía del determinado país, en este caso, por ejemplo, México, que de hecho en algunas circunstancias ha ocurrido, solo que también existen mecanismos reguladores para ese tipo de escenarios, ¿sí? A esas cuestiones se les llama prácticas desleales del comercio. Por eso te estoy diciendo que esas prácticas desleales están presentes en las economías y ayudan significativamente a solventar una serie de mecanismos que solventan, ¿sí?, a estas condicionantes relativamente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que en algún momento determinado, pues, ayudan a estas mismas economías, pues, a solventar esas discrepancias a raíz de que estos organismos internacionales, pues, van entrando en función. Y luego dice, por ejemplo, principio de no restricción excesiva al comercio. Esta es otra, la puedes estar viendo en pantalla, de acuerdo a lo que presenta nuestro manual. Y dice, este principio busca evitar la imposición de barreras comerciales injustificadas que restringen el flujo de bienes y servicios entre países. Los estados deben de tener una justificación legítima para imponer medidas restrictivas como aranceles o cuotas, y estas medidas deben estar en consonancia con las normas internacionales. Fíjate, este principio de no restricción excesiva al comercio es porque a partir en el libro de Lecciones de la Globalización del doctor Vidal Ibarra, ahí explica que oportunamente en la década de los 70s, principios de los 80s, algunas de las economías que incursionaban en los distintos roles comerciales, pues se tiraban con todo, ¿no? Por ejemplo, habían excesos de impuestos al momento de importarlos, ¿no? Como una barrera de tipo comercial. Imagínate que de la noche a la mañana los tomates aquí en México, para poder inclusive exportarlos hacia Estados Unidos, bueno, fue el caso inclusive del atún, el atún en Estados Unidos, que al final del día, como por ahí había una problemática territorial en el océano, ¿no? En el mar, que pertenecía supuestamente a Estados Unidos, y que según nosotros vamos, capturamos el atún en sus territorios y luego se los queremos vender. Esa era supuestamente las ¿cómo se llama? Las excusas, ¿no? Pero luego dicen que el atún venía contaminado y que por eso ponían altos aranceles que permitían el no libre flujo de la economía, o principalmente en este sector. Y bueno, se volvió una serie de condicionantes que al final del día lo que sí preocupaba era el alto impuesto que se colocaba a ciertos productos, y esto pues ponía en desventaja a la economía de nosotros o a los productos nacionales, porque al final del día queríamos venderlos, pero como ya teníamos un impuesto tan alto, pues era casi imposible el poder que ingresara a esa economía por esas altas barreras arancelarias. Pero déjate de esto. Y al final del día, la otra economía que impuso esos aranceles, también nosotros agarramos y ponemos aranceles altos. Y resulta ser que es una situación como una guerra comercial
de estar imponiendo aranceles. Precisamente lo que no se ha dado, pero se ha comentado y que creo que ya está en función de condicionar ciertos productos mexicanos y para poder ingresarlos a Estados Unidos y al revés, ¿no? Precisamente todavía estos hace 2 meses hacia atrás estaba la famosa guerra comercial entre Estados Unidos, precisamente Estados Unidos detonante, y que le condicionaba altos impuestos a ciertas economías por el hecho de incursionar en su comercio. Y esto vuelve un condicionante a las economías, y pues ahí los organismos internacionales pues deben de estar al pendiente, ¿verdad? De decir, oye, ¿sabes qué? Pues no está mal lo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la no restricción excesiva al comercio, el ejemplo es, dice, la imposición de cuotas de importación por parte de un país sobre un producto específico puede ser considerada como una restricción excesiva al comercio si no está justificada por razones legítimas, como la protección del medio ambiente o la salud pública. Por ejemplo, si un país impone cuotas a la importación de paneles solares para proteger su industria doméstica, pero estas cuotas no están respaldadas por evidencia de daño real a la industria nacional, podría considerarse una restricción excesiva al comercio. Bueno, ese es otro ejemplo, pero es el que similar al que te propuse, ¿no? Hay otro principio de transparencia, dice. Este principio se refiere a la obligación de los estados de proporcionar información clara y accesible sobre sus políticas comerciales y regulaciones. La transparencia es fundamental para garantizar la previsibilidad y estabilidad en el comercio internacional, así como para facilitar el cumplimiento de las normas y regulaciones por parte de los actores comerciales. Aquí fíjate que, como dice ahí, los organismos internacionales deben estar en función, ¿no? Y deben de utilizar los mecanismos y los medios oficiales, en este caso si son partícipes o están dentro de la integración de estos mismos organismos, como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio, y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo sí necesito implementar ciertas acciones de acuerdo a las políticas comerciales y las distintas regulaciones comerciales que existen, puede ser inclusive hasta restricciones, pero deben de justificar con información pues fehaciente, ¿no? O sea, creíble que está ocurriendo o pone en riesgo a lo mejor alguna rama, un sector o algún un producto que pretendan comercializar. Y hay un mecanismo de acción, pero no lo hacen y entonces deciden implementar las acciones antes de notificarle pues a estos mismos organismos, ¿no? Dice, por ejemplo, cuando un país decide modificar sus aranceles de importación, debe proporcionar información detallada sobre los cambios propuestos y permitir tiempo suficiente para que otros miembros de la OMC revisen y comenten sobre estas medidas que en algún momento determinado puedan estar poniendo en riesgo la situación y de algún país. Por eso lo está postulando. Precisamente por eso. Bueno, ya regresé, disculpen la molestia. Pues miren, entonces, fíjate, esto que te he platicado y de la presentación que te he presentado, pues ayuda siempre a garantizar la libre circulación de distintas cuestiones, ¿no? Que ayudan a garantizar precisamente la función, ¿no? La función como tal de estos organismos como tales que pues puedan hacer una intervención precisa de acuerdo a lo que están estipulando. Mira, tu manual, por ejemplo, ahí dice que también hay un principio de soberanía. Precisamente lo que te acababa de platicar en la primera presentación que te presenté, estos organismos internacionales también lo que te piden es un grado de integración de soberanía. Dice, aunque los acuerdos comerciales internacionales establecen reglas y obligaciones para los estados, el principio de soberanía garantiza que cada estado tenga la autoridad para determinar su política comercial y adoptar medidas que consideren necesarias para proteger sus intereses legítimos. Fíjate, es como una contraparte porque si quieres pertenecer al club, algunos organismos internacionales te condicionan a ceder soberanía. Cuando dices ceder, no quiere decir que no tengas los mecanismos alternos de proteger pues tus sectores económicos, ¿no? Como lo dice la teoría básica.
La soberanía precisamente se da a veces porque los países se encuentran en situaciones vulnerables y a raíz de que no hay quien los respalde, pues pueden estar condicionados a aceptar pues ciertos requisitos que lo condicionen, ¿no? Fíjate, y esa soberanía al final del día pues toma mucha fuerza como tal. Fíjate, ahí también dentro de la parte de las cuestiones normativas, precisamente, te voy a mostrar algo, te voy a compartir algo en tiempo real, donde precisamente también hay una situación particular cuando los tratados internacionales forman parte de esto. Fíjate, ayudan, tienen ciertas funciones para empezar y ayudan a garantizar por ciertas cuestiones, ¿no? Como lo puedes estar viendo en pantalla, fíjate, hay una noción, dice, de las funciones y de los objetivos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que al momento de haber un grado de integración y pertenecer o ser parte de un organismo internacional, ayudan a consolidar ciertas funciones y objetivos. Y, por ejemplo, dice ahí, determinan o limitan las relaciones internacionales. O sea, deciden con quién sí y deciden con quién no. Y esto se puede dar por muchas cuestiones. Pueden ser por cuestiones territoriales, o sea, que estén muy lejos o que estén muy cerca. La mayoría de los países, cuando deciden hacer acuerdos o tratados comerciales, una de las decisiones oportunas que eligen es precisamente porque se encuentran cerca de esas mismas economías, y otras es pues porque se encuentran muy lejos de las mismas economías y por eso deciden no estar ahí cerca de ellos, y como no están cerca de ellos, pues obviamente no llevan a cabo sus relaciones comerciales. Y pues bueno, esto empieza a ser una serie de cuestiones que los imposibilitan, ¿no? Otras pueden ser porque a lo mejor las economías pues tampoco quieren ser partícipes. Recordemos que los tratados y los acuerdos internacionales son acuerdos de voluntad en donde si el país decide integrarse lo hará, y si no, pues no lo pueden obligar, aunque también hay otras cosas que sí, luego sí condicionan a los países a unirse, ¿no? Fíjate, la segunda dice asegurar las relaciones pacíficas con las demás naciones, que precisamente lo que te comenté, después de 1945 lo que querían era un grado de integración y de reestructuración derivado a la cuestión bélica que habían pasado. Buscaban el famoso estado de bienestar y de paz de manera internacional, ¿no? Y esto los ayudó pues mucho. Otro que dice principio de buena fe y libre consentimiento, que son reconocidos de manera universal. Ahí lo que ocurre, en particular los organismos internacionales también son garantes de poder respetar ciertas reglas en donde pues oportunamente se hagan válidas, se hagan valer, porque de nada serviría construir un organismo internacional que no tuviera la fuerza, por decirlo así, o el poder de poder garantizar pues la libre circulación, la libre consolidación de sus aspectos importantes o de sus facultades, y pues esto los lleva a una poca credibilidad, y pues los mismos países se saldrían, y ellos son precisamente como intermediarios, digamos árbitros, que ayudan a las economías a integrarse y ayudan a resolver controversias y conflictos entre las demás economías, ¿sí? Como es el caso de la OMC. ¿Qué otra cosa también se puede ver en esta parte? Los principios de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y de la independencia de los estados, ¿sí? Cuando se celebra un tratado internacional y un acuerdo, esta parte de las nociones de las funciones y objetivos pues busca prevalecer, ¿no? Ante todo, porque no es que ya estés agregado al club y el club no te permite hacer nada, al contrario, son solo ciertas directrices que se siguen y condicionantes. Recuerda que dentro del derecho internacional, como en cualquier parte normativa, pues hay derechos, pero también hay obligaciones, ¿no? Ese es el principio general sustentante de esta forma legal jurídica de manera internacional, ¿no? Y la otra es de la no injerencia en los asuntos internos de los estados, de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Obviamente aquí, pues, estos organismos internacionales garantizan pues la libre circulación, ¿no? De personas, de productos, sin necesidad de condicionar y sin necesidad de llegar a controversias que puedan poner en riesgo su soberanía y que también puedan generar un conflicto pues bélico, ¿no? Otra vez,
generar circunstancias que lleguen a escenarios pues de guerras, ¿no? Precisamente bélicos. Ahora, el otro es respetar la universalidad a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, las libertades fundamentales de todos, ¿no? En esta cuestión, los organismos también son partícipe de equiparar esta parte también de los principios generales del derecho y en este caso de los derechos humanos y de las cuestiones personales que cada país tiene, ¿no? Eso es lo que en particular se revisa a raíz de toda esta pues decadencia o evolución que ha llevado precisamente a condicionar a todos estos pues organismos como tal, ¿no? Y que precisamente al final del día lo que buscan pues es beneficiar a las economías y no perjudicarlas. ¿Qué otra cosa importante después de este preámbulo como tal que ya te expliqué? Pues es básicamente eso, ¿no? La forma en particular que ayuda a garantizar a estos mismos de no poder de tener solamente funciones muy particulares, ¿sí? Que precisan básicamente la cuestión, ¿no? De poder intervenir. ¿Qué otra cosa dice acá? Vamos a analizar el primero, por ejemplo. Ahora vamos a revisar en estructura como tal cada organismo, de acuerdo a lo que nos presenta también nuestro manual. Fíjense, acá dice, vamos a hablar primero de las funciones normativas de la Organización Mundial de Comercio. Precisamente ya lo habíamos hablado, pero pues bueno, es un proceso de retroalimentación. Te decía que, por ejemplo, en el caso de la OMC, 1 de enero de 1995, se consolida como OMC. ¿Cuáles son sus funciones normativas de la OMC y la Organización Mundial de las Aduanas? Antes de entrar en materia de eso, quiero de igual forma, fíjate, compartirte aquí algún antecedente como tal de esto. Yo lo tengo por aquí. Aquí está. Fíjate, después de la integración como tal del sistema, ya hablando, por ejemplo, en el sistema comercial, pero esto va muy apegado a lo aduanero, decía precisamente que a partir de, por ejemplo, de la política económica que México estaba pasando, hay una apertura comercial y dice que busca y sentó las bases en la década de los 80, cuando terminó el modelo de sustitución de importaciones. Y el primer paso importante a este nuevo modelo económico se dio cuando México ingresó en 1981 primero a la ADI, que era la Asociación Latinoamericana de Integración, y luego en el 86 al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, en este caso el GATT, lo que ya te había comentado en los primeros minutos del curso, de la clase. Pero en mayo de 1988 al Consejo de Cooperación Aduanera, ¿sí? En 1988, que tiene por objeto armonizar y facilitar el comercio internacional. Posterior a esto, el ingreso de México del GATT marcó la etapa del nuevo modelo económico mexicano, lo cual confirmó indudablemente, en este caso, te comentaba, en la década de los 90, para ser muy precisos, en 1994, con la entrada en vigor del Telecán y después en 1995 al ser nuestro país miembro de la Organización Mundial de Comercio, ¿sí? Particularmente en 1995, el 1 de enero de 1995 se consolida como OMC y nosotros somos en ese mismo año miembro de la Organización Mundial de Comercio, ya pasando del GATT a la OMC. Y posteriormente, ya de manera interna, el modelo de esta apertura comercial en 1989, pues ya aquí en México la administración pública se consolidaba, se estructuraba a raíz inclusive de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari y posteriormente el nuevo presidente Ernesto Zedillo cuando ocupa la presidencia del 94 en adelante. Y del 89, por ejemplo, la Dirección General de Aduanas quedó asignada a la Subsecretaría de Ingresos mediante una reforma de reglamento interior que, por cierto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya estaba interviniendo. ¿Por qué te estoy dando estos datos como antecedente? Porque fue el proceso histórico y evolución que conllevó
en su momento a poder ser partícipe de todos estos organismos en particular, y la OMC entra en función mucho de esto. Fíjate, y como acá decía la Organización Mundial de Aduanas, pues también se consolida también, ¿no? Es otro organismo internacional en materia comercial. Dice Organización Mundial de Comercio, dice elaboración y supervisión de acuerdos comerciales. Fíjate nada más, elaboración y supervisión de acuerdos comerciales. Por acá tenía una presentación, que creo que es la que estás viendo, de las etapas de la celebración de un tratado internacional, en este caso, o un acuerdo comercial, ¿no? Fíjate, hay un protocolo muy particular que revisa la Organización Mundial de Comercio. Este organismo, como lo estás viendo en pantalla y en tiempo real, no solo, te lo muestro para que puedas ver esta parte. Voy a dejar de proyectar el manual y voy a proyectar ahorita las etapas de la celebración. Aquí está, de la celebración de un tratado de libre comercio. Ahí ver, aparece. Sí. Fíjate, las etapas de la celebración de los tratados internacionales. Fíjate nada más. No sé si ya lo estés viendo en tiempo real. Ya lo estás viendo en tiempo real. Fíjate nada más. O sea, esto es de lo que te platicaba de las negociaciones. Creo que no lo había proyectado, y si lo proyecté, espero que lo hayas visto. Mira, hay ciertas etapas. Precisamente la Organización Mundial de Comercio se encarga de la celebración y de la supervisión, como lo dice en el manual. Fíjate, dice etapas de celebración de un tratado internacional. Lo primero es la adopción, ¿sí? La adopción del texto, precisamente el documento en donde se haga la relatoría, ¿verdad?, del cuerpo de este documento, en donde se estipulen pues las cuestiones que se van a tratar, ¿no? El consentimiento de las partes, la adopción como tal, si hay, por ejemplo, alguna situación que se tenga que plantear o postular en un foro, de acuerdo a los miembros, los que voten, y al final del día, pues bueno, esto se vaya consolidando. Número 2, la autenticación del texto, donde ya se establece, en definitiva, ¿verdad?, lo que se está expresando, lo que se elaboró, y pues que los países lo vayan ratificando, ¿no? En cuestión de que lo vayan asumiendo como tal, de que ya vaya quedando sin ninguna prorrogativa. Y número 3, formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. O sea, aquí ya las partes podrán manifestar mediante la firma, el canje de instrumentos que constituye un tratado de ratificar la aceptación o la aprobación o la adhesión en algún, por ejemplo, ¿qué tal si ya existe y alguien se quiere adherir a ese tratado como tal, ¿no? Por ejemplo, pueden ser 2 economías y una tercera destina a adherirse a ella, o en todo caso, pues pueda haber una adhesión de algún texto que no se haya consolidado o celebrado, ¿no? La 4 dice que hay las reservas. Dice un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el tratado o adherirse al mismo, a menos que la reserva prohíba por el tratado, que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, ¿no? Y la 5, entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados, ¿sí? La entrada en vigor es muy importante, y la oportuna aplicación de ese tratado a los países miembros. Y la 6, la observancia, aplicación e interpretación de los tratados, hablando o entendiéndose como la observancia, todo tratado entrado en vigor, en vigor obliga a las partes y debe hacer cumplidas por ellas y de buena fe. A la aplicación, que es un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que exista un acuerdo diferente del tratado, y con relación a la aplicación de los tratados sucesivos concernientes en la misma materia, que se tendrán otros criterios. Y a la interpretación, deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse. Y otra cosa, enmienda o modificación, el tratado puede ser enmendado por un acuerdo, ¿sí? En este caso, pues lo que se tenga objeto para modificarse. 8, nulidad y terminación y suspensión de la aplicación de los tratados. Pues básicamente esto nos habla de si se tiene que echar para abajo, de acuerdo al consentimiento de las partes, o en todo caso a terminarse o suspenderse. En este caso, fíjense, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues llevó a cabo esta serie de fases, y en algún momento determinado dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a terminarlo o a suspenderlo y vamos a reestructurarlo, y fue que inclusive cambió hasta de nombre.
Y por último, el registro y publicación, pues, del tratado, ¿no? ¿Cuáles son estos propósitos de esos acuerdos comerciales que regula la Organización Mundial de Comercio al final del día? Pues reducción gradual de los aranceles, maximiza la eficiencia de las economías, la creación de un mercado global, los bienes, el trabajo y el capital pueden moverse libremente con un mínimo de trabas, hay intereses muy particulares, hay sectores que se potencializan, algunos más, otros menos, ¿sí? Fíjate, y todo esto de la eficiencia como tal, de acuerdo a lo que controla la Organización pues, Mundial de Comercio, pues postula también ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en lo que yo te comentaba de la Organización Mundial de Comercio, pues la OMC es responsable de negociar, implementar y hacer cumplir los acuerdos comerciales internacionales entre las mismas economías, abarca una amplia gama de temas comerciales como la reducción de aranceles, la eliminación de barreras no arancelarias, la facilitación del comercio, la solución de controversias, que todo esto ya te lo expliqué hace ratito particularmente, ¿no? La solución de controversias comerciales precisamente cuando hay prácticas desleales, la supervisión de políticas comerciales, lo que te decía, cuando los países están obligados a generar reglas y compromisos internacionales, y estas prácticas las deben de dar a conocer, pero muchas veces no lo hacen. Facilitación del comercio de acuerdo a la OMC, pues promueve, porque en realidad no lo facilita como tal de manera directa, lo promueve entre las economías y la OMC ayuda a ser garante pues de esto mismo, ¿no? Como tal. Esto incluye, por ejemplo, el desarrollo y la implementación de medidas para agilizar el comercio de los bienes de las fronteras, reducir inclusive los costos, pueden ser fronterizos, logísticos, o sea, entra en conjunto una correlación de manera muy particular. En el caso de la OMA, fíjate que nuestras economías en lo personal, hablando del caso de México, pues va a haber una parte de la eficiencia como tal de un mercado. Este mercado, fíjate, a lo mejor más o menos productor de bienes, pues también se va a condicionar, ¿no? Los consumidores tienen mayores posibilidades para elegir entre los productos y dado que la competencia entre las empresas es mayor, los precios tienden a ser más bajos. La libre competencia pues ayuda a eso, ¿no? A tener mejor calidad, mejor diseño, mejores productos y esto implementado a los organismos internacionales en lo que es parte, por ejemplo, de la OMC y en el caso, por ejemplo, de manera interna o de manera internacional, por ejemplo, la Organización Mundial de Aduanas, pues maximiza estos esfuerzos y los ayuda pues a relativamente a ser justos y equitativos. Y en el caso de la Organización Mundial de Aduanas, pues a tener un homólogo en los criterios que utilizan. Ahorita lo vamos a ver también en el caso de la OMA. Dice, el trabajo también se mueve por la forma libre, lo que actúa como un incentivo para que las empresas inviertan en mano de obra más económica, lo que afecta de manera negativa a los salarios a los trabajadores domésticos, ¿no? Hay una eficiencia, una ganancia como tal, y esto permite pues relativamente también ayudar a las mismas economías a poder solventar ciertas necesidades que tienen, ¿sí? Pero bueno, vámonos al caso de la OMA. Vamos a analizar la OMA ahora. A ver, de acuerdo a lo que dice nuestro manual, dice la Organización Mundial de Aduanas, dice desarrollo de estándares aduanales internacionales. La OMA desarrolla y promueve estándares internacionales para la gestión de eficiencia y efectividad de las aduanas. Estos estándares abarcan una amplia gama de áreas como la clasificación arancelaria, la valoración aduanera, los procedimientos aduaneros y la seguridad de la cadena de suministro. Fíjate que hace todavía algunos años atrás, la Organización Mundial de las Aduanas, yo sentía, porque estaba en ese ámbito, yo sentí y sentía a la vez, no le decía un pleonasmo, pero sinceramente sentía que no se ponía las pilas, así de sencillo. Porque ya eran bases legales que se implementaban conforme a la operación, pero sentía como que no había el alcance necesario, forzoso, de decir, aquí sí hay que condicionar esto, ¿sí? Solamente cuando era una cuestión de manera muy generalizada y mundial, que entonces sí hacía caso de intervención de esto, pero le dejaba más el preámbulo a que el trabajo lo pudieran hacer las aduanas, por ejemplo, nacionales, ¿no? Dependiendo de los países donde se iba a llevar a cabo la operatividad. Y también en cuestión a la operación de las aduanas, porque no era un protocolo general
especializado, sino que era más funcional de acuerdo a cada país y de acuerdo a cada economía, y que se llega a entender, porque las economías pues tienen operaciones muy distintas. Pero estaba así como que al alcance de tener algo internacional y algo muy particular, que de hecho se entiende y en la misma ley se explica, ¿no? Y fungía más como esta parte que dice de la cadena de suministro, porque sí habían en muchas de las zonas ahí un obstáculo muy grande, ¿no? Como que los criterios sí seguían siendo muy abiertos. Sí habían algunos homólogos, pero sí también caían holguras muy drásticas de acuerdo a la argumentación que en algunos puntos legales se tenían y se trataban, y para algunas mercancías en particular, ¿no? Por ejemplo, también dice armonización de los procedimientos aduaneros, que ahí es lo que te decía, sí había o sí está estipulado como pauta de armonizar los procedimientos aduaneros, pero en tiempo real y en la vida diaria operacional no ocurría eso. Cada uno trabajaba, cada uno funcionaba, cada aduana funciona de acuerdo a, pues precisamente a su operación, ¿sí? Pueden haber aduanas muy pequeñas con volúmenes muy, podría decir, no proporcionales, aduanas pequeñas con mucha funcionalidad y aduanas grandes con poca funcionalidad. O sea, como que no iba a veces a la par, ¿no? Digo, ahorita ya hay una cuestión inclusive de planeación nacional, donde ciertos puertos y aeropuertos ya tuvieron inclusive una extensión y una modificación en su infraestructura, caso Veracruz, caso Manzanillo, donde inclusive ya está en el caso de Manzanillo, Colima, ustedes lo han de saber, ya la laguna de Cuyutla se está habilitando, ¿no? Y se reparte, digamos así, el procedimiento como tal y la operatividad. Pero yo siento que sí carece todavía de mucho alcance en el caso de un organismo internacional, porque si se trata de armonizar, pues, y de ser ejemplo fiel, por decirlo así, pues sí, hay todavía mucho trabajo que hacer, ¿no? Y me imagino que por lo mismo, acuérdate que te acabo de decir que hay parte de la soberanía que no se tiene que trastocar, sino que tiene que solamente estar alineado a lo que dice el organismo internacional y de ahí aplicarlo a una cuestión de tipo nacional. Y me queda claro, ¿eh? Luego dice capacitación y asistencia técnica. La OMA proporciona capacitación y asistencia técnica a los países miembros para fortalecer sus capacidades aduaneras y mejorar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones aduaneras. Este incluye la formación en temas como gestión de riesgos, el control de las fronteras y la aplicación de la tecnología aduanera avanzada. Yo soy experto en eso, señores, y les puedo decir que al final del día, sí te voy a decir, y a lo mejor es crítica constructiva de las operaciones aduaneras en su momento cuando me tocó trabajar. Habían, en el caso de la aplicación de la tecnología aduanera avanzada, te puedo decir que hay países de Centroamérica que tenían más eficiencia tecnológica que México. ¿Por qué? ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque precisamente trabajé en las fechas y te puedo decir que habían equipos y habían tecnología no intrusiva que ya estaba vieja, por decirlo de alguna manera coloquial, cuando habían otras aduanas que ya estaban más habilitadas con mejores equipos. Y esto entonces era una desproporcionalidad. Y después cuando llegaban los equipos pues más actualizados, ¿verdad? A las aduanas que lo debían de tener, en otras aduanas ya habían adquirido otros equipos más modernos, así íbamos desfasados. Y a veces, muchas de las veces la tecnología que se utiliza, las herramientas que se utilizan en las aduanas, no quiere decir que den el 100% de congruencia y de credibilidad, ¿eh? Está el factor humano que al final del día lo tiene que determinar por completo, ¿no? O sea, no es 100% eficiente eso. Otra de las cosas es cooperación internacional, lo que ya habíamos platicado desde el inicio, por eso era necesario darte la plática de cooperación y de integración, relación comercial, cooperación y de integración para que lo pudieras entender. En el caso de la cooperación internacional, la OMA, por ejemplo, fomenta la cooperación y el intercambio de información entre las administraciones aduaneras de los países miembros para combatir el fraude, la evasión fiscal y otras prácticas comerciales ilícitas. Esto ayuda a proteger la integridad de los sistemas aduaneros y a garantizar un comercio justo y equitativo. Pues sí, también había deficiencia porque a pesar de que se quiere hacer homólogo y armonizado, pues
las operaciones todos los días en las aduanas pues es de todos los días, es una operatividad que nunca deja de funcionar, y oportunamente, pues esto ya más de manera específica, no creo que tanto, pero de manera generalizada, pues sí, ¿no? A lo mejor habían comunicados, a lo mejor habían alertas, ¿no? Que te determinan y va muy en función a la cooperación que puedan hacer las distintas aduanas de distintos países para poder en algún momento determinado pues combatir eso, ¿no? Entonces, dos organismos internacionales que ya vimos es la OMC y la Organización Mundial de Aduanas, y posteriormente pues viene tu actividad, ¿no? En el manual correspondiente, ¿no? Pues yo ahí preguntaría precisamente cuáles son las funciones de las aduanas, perdón, cuáles son las funciones de la Organización Mundial de Comercio, pues básicamente las principales, cuáles son las funciones inclusive de la Organización Mundial de Aduanas, como lo describe la actividad correspondiente. Yo ahí te invito, y todo el público que nos está viendo, pues también a ser partícipe de esto, ¿no? De aquellas actividades que en su momento pues podamos compartir. ¿Qué más nos dice aparte de estos dos organismos internacionales? Ya te propuse la OCDE, ya te propuse la OMA, ya te propuse la Organización Mundial de Comercio. Pues bueno, la Organización de las Naciones Unidas platicamos porque fue el primer organismo internacional que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, y que este es el organismo que da pauta para todos los demás, ¿no? Y aquí, de manera interna, fíjate, ahorita voy a platicar, ¿no? De lo que es la parte de la Secretaría de Economía. Ahora vámonos hacia adentro, ¿no? De la parte nacional. La Organización Mundial de Comercio dice la teoría general que debe estar muy alineada de manera general, pero hay organismos de la administración pública, en el caso de México, como las secretarías en particular, que forman parte de la administración pública, que a través de estas secretarías pues ayudan al Estado y al Ejecutivo pues a poder administrar un país. En este caso, pues una de estas es la Secretaría de Economía. ¿Por qué te la mencionamos y te las describimos acá como tal? No tanto por querer vendértela, ¿no? En el sentido de promocionarla, sino porque también es parte de uno de los organismos nacionales internos aquí de México, que se encarga de ciertas funciones y ciertas responsabilidades y ciertas directrices como parte de la administración pública de regular, ¿sí? Y este comercio, no solo de manera interna, sino de manera internacional. La Secretaría de Economía propone y estipula ciertas funciones que ayudan a garantizar un comercio justo, equitativo, a través de los intercambios comerciales que tenemos, ¿no? Y es por eso que dice, el comercio nacional e internacional es un aspecto fundamental de la economía de cualquier país y está estrechamente relacionado con varias secretarías de Estado, a cada una con su propio enfoque y responsabilidad. En este caso, por ejemplo, podemos mencionar la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Por ejemplo, aquí en materia de seguridad nacional te podría yo decir Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuestiones de comercio, ¿y por qué también las menciono? Y a lo mejor no aparezcan en el manual, porque también hay ciertas mercancías de comercio exterior que forman parte, por ejemplo, de un mecanismo regulador por parte de una institución, en el caso de México. Por ejemplo, si hay armas o explosivos, pues no va a ir la Secretaría de Economía como un ente garante, ¿verdad?, a hacer una intervención de acuerdo a su jurisdicción, sino aquí la que entraría en cuestión práctica y operativa sería la Secretaría de la Defensa Nacional. Y después, obviamente, la Secretaría de Economía solo regularía pues ciertas restricciones, regulaciones de acuerdo a esa mercancía, ¿sí? O sea, es un trabajo colaborativo de ciertas instituciones de gobierno que fungen dentro de este aspecto para que puedan tener pues un grado de función y responsabilidad. En el caso de la Secretaría de Economía, como lo estás viendo ahorita en pantalla, dice las funciones y responsabilidades. Pues la Secretaría de Economía es la principal autoridad encargada de formular y coordinar las políticas de comercio exterior, promover la competitividad, el desarrollo económico del país, así como fomentar la inversión extranjera y nacional. Es responsable de regular y supervisar el comercio internacional, facilitar la participación de México en un tratado y un acuerdo comercial internacional y promover la internacionalización de las empresas mexicanas. Tiene una relación con el comercio nacional e internacional porque juega un papel importante en la promoción
pues básicamente de nuestra economía, de nuestros productos. Tiene acuerdos, inclusive promueve el acuerdo bilateral, comercial con otras economías, sirve inclusive como pues embajadora, ¿verdad? Como un organismo nacional interno frente a las economías de otros países, aludiendo a que puedan pues a promover inversión de manera extranjera directa o ciertas situaciones como tal que pues ella sí controla y vigila, ¿no? Pero en México también hay otra que va muy de la mano, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta Secretaría de Hacienda todavía unos años atrás pues tenía un órgano desconcentrado que era el Servicio de Administración Tributaria, o sea, lo tiene todavía el SAT, pero el SAT también tenía un órgano como tal que dividía en administraciones, en este caso a las aduanas, por ejemplo, que eran las que se dedicaban como puntos estratégicos de la entrada y salida de mercancías. En el caso concreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues ella va a ser la que va a administrar, ¿sí? Cuestiones fiscales, financieras del sector público, ¿no? Y que a raíz de esto es una institución de gobierno que formula y ejecuta la política también económica y financiera pues del país, ¿no? ¿Por qué tiene una relación de manera directa? Pues porque la relación comercial nacional e internacional la desempeña como un papel importante pues en cuestiones financieras internacionales, de gestión, de supervisión, y también administra los aranceles y los impuestos. Recuerda que el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 3, describe los impuestos de manera generalizada, ¿no? La cuestión fiscal, donde dice que hay impuestos, aprovechamientos, derechos, contribuciones, o sea, lo divide en distintos sinónimos, que al final del día es un recurso económico que pues se paga, ¿no? Y otra, en particular, pues, como lo dice acá, ayuda a formular, a garantizar, ¿sí? Dice los impuestos, ahí ya me pasé, dice los impuestos, dice a las importaciones y exportaciones, y supervisa los flujos de capital y transacciones financieras relacionadas con el comercio exterior, ¿sí? Ahí está, por eso es otro de las secretarías de la Administración Pública Federal que son partícipes en esto, ¿no? Y número 3, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al menos aquí lo postula el manual y dice que es responsable de formular y ejecutar políticas y programas para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte en México. Fíjate que aquí la relación como tal de manera directa o indirecta, pues básicamente se refiere a la infraestructura que tiene toda economía en el territorio, ¿no? ¿Cómo le pides a un país que tenga el nivel adecuado para poder tener, para poder solventar cuestiones de competitividad si no tienes la infraestructura adecuada y necesaria? Por ejemplo, la administración pública como tal de los puertos y aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, todas las líneas de acceso y puntos estratégicos con una infraestructura de calidad deseable, competitiva, que pueda promover y garantizar la competitividad del país en materia de comercio, de comunicación, inclusive frente a otras economías que relativamente pues están ya más a un nivel distinto al de nosotros. Por eso hace ratito te decía, cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su momento en 1994 se publica en el Diario Oficial de la Federación y ese día entró en vigor, México no estaba preparado para poder entrar a un Tratado de Libre Comercio con esas exigencias, porque inclusive en materia de transporte, mucho del transporte en México logístico que existía ya era ambiguo, era obsoleto, y cuando llegaban a las fronteras y en este caso en Estados Unidos te decía es que no cumples con normas de carácter internacional porque tus transportes están descontinuados, pues lo que hacían en las fronteras era mover la mercancía de un autotransporte que no contaba con esos requisitos a otro, y ahí la cadena logística se perdía en tiempo, y no dudo que en algún momento determinado hasta se perdieron productos derivado al cambio de temperatura, derivado a la manipulación, etcétera. Entonces, por eso yo te digo que no estaba preparado, y al día de hoy te puedo decir que sigue preparándose, ¿sí?
en cuestión, por ejemplo, a la conexión de aeropuertos y puertos, lo que te venía diciendo ahorita de, por ejemplo, la ampliación del puerto de Manzanillo Colima, el de Veracruz o la adecuación de Veracruz para poder tener una capacidad contenedorizada pues mucho mejor, tener inclusive más puntos de atraque, posiciones de atraque, es tener la infraestructura necesaria, las comunicaciones, las carreteras, pues todo esto relativamente lo pide, lo exige, ¿no? Y otra, por ejemplo, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, que ahorita es SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que antes era la SAGARPA, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, creo que era, si no mal recuerdo, y ahorita es la SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, es responsable de formular y ejecutar políticas para el desarrollo agrícola rural, incluido el comercio de productos agropecuarios. Recuerda que somos exportadores y también somos importadores de productos del campo, y del sector primario, ¿sí? Tenemos ahí en las nomenclaturas pues todo tipo de productos del reino y de origen animal y vegetal, y ahí es donde esta otra secretaría hace su participación como tal dentro de la administración pública para poder regular, formular y ejecutar políticas que ayuden a la competitividad de este país. Sin embargo, aún así vamos avanzando, pero muy poco. Y es ahí donde inclusive en su momento, pues para poder importar ciertas mercancías, pues se tenía que contar con permisos previos, se tenía que contar con, ¿cómo se llama? Certificados internacionales, por ejemplo, si querías importar pollo fresco de Estados Unidos, pues se necesita ahí un permiso fitosanitario, zoosanitario, por parte de la SAGARPA, ¿no? Que ayuda a garantizar que entre esos productos pues no esté transportándose pues microorganismos, bacterias, hongos, o que el producto venga en malas condiciones, de acuerdo pues a todos esos procesos logísticos que en su momento se utilizan para poder importar mercancías. Y en particular en los productos, por eso es importante analizar estas instituciones de gobierno. La otra es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, aquí ya en materia más que nada, precisamente, pues de relaciones como tal de exteriores, ¿no? Frente a otras economías, porque esta es la que en algún momento dado hace el vínculo y la conexión con otras y nos ayuda pues a también a conocerlas. ¿Qué productos en algún momento determinado comerciales podemos intercambiar? ¿Cómo se dan esas relaciones de tipo comercial, relaciones exteriores con otras, la forma de la diplomacia, los acuerdos internacionales? ¿De qué manera se van a ir viendo afectados este tipo de relaciones con otros países? Y pues bueno, ahí el secretario de Relaciones Exteriores pues obviamente tendrá que diagnosticar, analizar bajo acuerdos, monitorear, supervisar distintas situaciones que ayuden pues precisamente a enriquecer también parte proporcional de esta situación comercial con nuestro país, ¿no? Yo les decía también en materia de protección al medio ambiente, otra de las secretarías dentro de la administración pública que son organismos nacionales que cuidan y protegen la flora, la fauna, porque también somos partícipes de importar productos que en algún momento determinado pues tienen materia constitutiva de alguna especie, y esto pues como dice acá, lo supervisa para que se den cumplimientos de regulaciones de tipo ambiental, ¿sí? Aunque son de uso comercial, también es de ambiental. Por ejemplo, el sábado pasado les decía yo una correa de piel de cocodrilo, ¿no? Y al final del día dice, bueno, ahí también hay que pues echarle ojito a eso, algunas semillas, algunas plantas que en su momento pues estén comercializando con un país y otro. Secretaría de Turismo, bueno, aquí en Cancún, yo les estoy transmitiendo aquí en Cancún, Quintana Roo, aquí pues el sector comercial turístico y el sector potencial es el turismo, ¿no? Aquí este sector es sumamente importante para nuestra región y pues no solo aquí, sino en todos los destinos turísticos, pues se promueve básicamente el comercio también
y también hay intercambios comerciales, cuando por ejemplo aquí se reciben cruceros y los turistas bajan, compran productos o traen productos que en algún momento determinado pues también se tienen que regular, y el turismo aquí es una fuente de ingreso sumamente importante para Quintana Roo, como lo es en Los Cabos, como lo es a lo mejor en zonas donde también el turismo, pues probablemente no sea costero ni sea aledaño, sino sea más que nada interno, en regiones y en lugares donde el turismo también sea potencial, ¿no? Entonces vean cómo todo esto que les hemos explicado el día de hoy, es de suma importancia conocerlo, ¿no? Desde la parte de los acuerdos y los tratados internacionales, desde los organismos internacionales, el preámbulo que les di, asociar de manera importante cómo es una relación comercial, cómo es la parte de la cooperación, cómo es la parte de la integración económica de las economías, pues ayuda a garantizar y a conocer por qué es importante el comercio exterior frente a otras economías y estos organismos de qué manera intervienen entre ellos. Y conforme a la relatoría te fui explicando y haciendo intervención de cada uno de ellos de qué manera se integra, ¿no? Entonces, ¿sabías que, dice acá, la Secretaría de Economía es responsable de promover la competitividad y el desarrollo económico del país, así como de facilitar la participación de México en tratados y acuerdos comerciales internacionales para impulsar el comercio nacional e internacional? Esta secretaría juega un papel crucial en la formulación de políticas para promover la inversión y la internacionalización de las empresas mexicanas, contribuyendo al crecimiento del país. Pues más que nada es eso, que tú lo pudieras entender y conocer a raíz de esta información que se te presenta y todo este contexto de manera internacional, ¿no? Y pues bueno, ahí vienen las actividades conforme a las que tienes que realizar, que básicamente es lo que hemos platicado, cuáles son las funciones, pues prácticamente de cada una de las secretarías, y pues ahí te forman parte y socializan también de los organismos internacionales y cómo está en algún momento determinado asociado a este tipo de situaciones como tales, ¿no? Pero bueno, ahí está, te di el preámbulo, pues básicamente de todo lo que estamos platicando el día de hoy, y pues bueno, eso es lo que yo tenía que compartir el día de hoy acerca de estos organismos de manera internacional y nacional, que no son todos, como lo puedes ver inclusive en pantalla, todos los días estos organismos también van procurando en algún momento determinado pues modernizarse, porque a raíz de los comportamientos comerciales y de las innovaciones que está viendo ahorita al alcance, pues digamos que se tienen que poner también a la vanguardia, ¿no? No es solamente una situación como tal de hoy, sino que se ha venido durante un proceso por más de 25, casi 30, 40 años, se ha venido tratando estos temas, ¿no? Desde que estaba el GATT, inclusive antes del GATT, con aquellas agrupaciones que todavía ni siquiera eran organismos internacionales, se fueron puliendo hasta que después del 45, pues como que fue el detonante más particular, ¿no? Donde todos estos organismos pues intervienen. Por ahí también, por ejemplo, está el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como les decía. En el caso del Fondo Monetario Internacional, funge como prestamista internacional a las economías, cuando derivado a aspectos o situaciones de carácter, por ejemplo, económico, aunado a ciclos económicos, pasan por desajustes y desequilibrios económicos, o pueden llegar a inclusive a entrar en crisis económica, pues pueden ser parte de estos prestamistas internacionales que como requisito particular pues deben de cumplir con ciertas situaciones, y también deben de ser partes del organismo para que puedan acceder a los créditos o préstamos de carácter internacional que les pida el país, ¿no? Y que les ayude a garantizar, pues, o a solventar, o a que tengan una solvencia económica de lo que están, pues, practicando o participando, ¿no? Dentro de su economía, ¿no? Pues bueno, eso es lo que hoy te venía a postular. Relativamente no es tan grande el tema, solo es específico. Y pues bueno, ahí está el tema del día de hoy, de acuerdo a lo que nos marca el manual. Espero que te haya servido esta clase el día de hoy. Para ampliar tus conocimientos, cualquier duda o comentario, pues sabes que me lo puedes realizar allí en el chat, puedes platicarlo, puedes comentarlo, y pues si no hay ninguna pregunta, duda o comentario, pues doy por finalizada la sesión del día de hoy. Parte complementaria
de este módulo que es en tramitación aduanal, que básicamente el tema general era pues la parte del sistema armonizado y los organismos del comercio nacional e internacional en su preámbulo como tal y correlación con la parte comercial, económica del país y en este caso pues de manera internacional. Espero haber podido contribuir a tu conocimiento intelectual con esta clase, espero haber cubierto las expectativas. Como cada sábado te agradezco pues la oportunidad, principalmente ahí a nuestra escuela, a ITESCO Campus Manzanillo, Colima, y a nuestro rector, el maestro Saulo Mendizábal, y a nuestra parte de administración, gestión, y correspondiente a todo el personal administrativo y operativo, maestros de esta institución, que cada día nos esforzamos por dar lo mejor, y más que nada, pues la experiencia correspondiente que tenemos, ¿no? Pues mira, termino la sesión del día de hoy. Me despido, soy el profesor Arturo Segundo Carrillo Noss. Que tengas muy buenas noches. Cierro la sesión del día de hoy, 10 de mayo. Felicidades a todas las mamitas en su día. Espero que lo hayan podido pasar pues de una manera más gratificante, cómoda, divertida y feliz y contenta. Muchísimas gracias por cerrar la sesión del día de hoy, 10 de mayo del 2025. Son las 8:59 de la noche aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para todo el puerto de Manzanillo, Colima. Me despido, que tengan muy buenas noches. Nos vemos en otra sesión. Gracias.